Hola coders, hoy vamos a hablar sobre las arquitecturas y los modelos de despliegue, continuando con el tema de Hadoop. El concepto de Big Data irrumpió con fuerza en el mercado en el año 2013, más o menos, a nivel mundial, y un poco más tarde en España, en torno a un año más tarde. Hasta entonces las empresas habían confiado la analítica a los sistemas de Data Warehouse y Data Marts, cargados mediante procesos de ETL. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. El tema Data Warehouse, Data Marts y procesos ETL, que son los procesos más tradicionales. Como sabes, un sistema Data Warehouse es un repositorio de datos, más unas herramientas, que contienen información de una empresa, que están recogidas del sistema de operaciones y preparadas para la toma de decisiones. El almacenamiento de los datos suele diseñarse para resolver consultas analíticas, como pueden ser dame para cada código postal y el mes del año el número de clientes activos, por ejemplo, o el número de clientes morosos. Son consultas, ¿vale? Pues estas consultas, que pueden ser habitual en un proceso de toma de decisiones, suelen ser muy complejas, utilizando unos sistemas que están preparados para operar con datos atómicos, por ejemplo, para modificar los datos de un cliente en concreto, añadir una factura o cosas así. Además, en la mayoría de las ocasiones requiere haber hecho unos cálculos previos para no tener que ejecutar cada consulta a demanda. En un sistema de Data Warehouse, por ejemplo, almacena los datos en un formato columnar, en lugar de tabular, como es normalmente, para poder resolver mejor las consultas por un campo, o disponer de un modelo físico de almacenamiento que no está basado en múltiples tablas relacionales, como las bases de datos más normales, sino que se usa un modelo de estrella más habitualmente, para facilitar las consultas sobre diferentes dimensiones de los datos. Los Data Warehouse tienen dos principales limitaciones. Son tecnologías caras y el coste crece con el volumen de los datos. Y solo permiten gestionar datos estructurados. Esto quiere decir que sean datos provenientes de las bases de datos de los sistemas de operaciones. Además, dado que los objetivos de los Data Warehouse es almacenar y analizar todos los datos, lo habitual es que un Data Warehouse disponga de información de diferentes ámbitos, que pueden ser comercial, marketing, recursos humanos, etc. A menudo, para que cada departamento acceda solo a la información específica que es de su interés, se realiza un subconjunto del Data Warehouse, que se llaman Data Marts, que son los sistemas con su propio repositorio y datos. Para que lo entiendas, un Data Mart es simplemente un Data Warehouse más pequeño de un tema en específico, de una información en específica, o un subconjunto pequeño de información. Por último, destacar sobre los repositorios de los Data Warehouse y Data Marts, la explotación de los datos se suele hacer de dos formas. La primera es la creación de informes, cuadros de mando o herramientas de análisis ad hoc que se realizan durante las herramientas de Business Intelligence, que básicamente son herramientas que requieren un primer paso de diseño del informe o del análisis para que después un equipo desarrolle la preparación de los datos y la creación del informe. Y la segunda forma es la creación de modelos predictivos o analítica más compleja, que se realiza mediante herramientas de data mining. Ahora quiero hablar un poco sobre la historia de la adopción de tecnología Big Data en España. Como he indicado en el punto anterior, a partir del año 2014, las empresas españolas, especialmente las empresas de mayor tamaño, comenzaron a interesarse por la tecnología Big Data, por sus beneficios y por sus dificultades de implantación. En el caso de España, las primeras empresas que comenzaron a probar estas tecnologías fueron las del sector financiero, ya que son compañías con un nivel de madurez tecnológico muy elevado, que tradicionalmente habían gestionado un gran volumen de datos, como pueden ser movimientos de cuentas, cotizaciones, etc. Pero a un coste muy elevado, porque utilizan sistemas mainframe
y porque tienen un modelo de negocio muy apalancado en la tecnología y en la analítica. Y para los que los casos de uso pueden tener un retorno de la inversión muy rápida. En la primera etapa, entre 2014 y 2017, la mayor parte de las grandes empresas españolas, especialmente las del sector financiero, hicieron muchas pruebas de concepto sobre las tecnologías Big Data, principalmente utilizando plataformas Hadoop con distribución comercial de Cloudera. Estas pruebas de concepto permitieron a las empresas empezar a entender las tecnologías Big Data, tanto en sus beneficios como en sus dificultades, o los cambios que requieren las organizaciones. La realidad en cualquier caso es que pocas empresas monetizaron o tuvieron un retorno de la inversión inmediata, y vieron estas etapas más como una toma de contacto que como una necesidad de rentabilizar estas nuevas tecnologías. Y aquí entra de lo que estábamos hablando. El modelo arquitectónico que se usó en la primera fase, en la mayoría de los casos, fue el Data Lake, que vamos a ver más adelante, ya tienes una idea vaga de lo que es. Pero básicamente consiste en una plataforma que aglutina toda la información disponible de los sistemas, almacenada tal cual, sin transformaciones y con procesos que permiten refinar la información y poder analizarla con diferentes técnicas. E incluso los resultados finales sirven para alimentar a los data warehouse existentes. Y Hadoop en la mayoría de los casos sería como complemento del data warehouse. Desde el 2017 aproximadamente surge la segunda etapa en las organizaciones, en la que una vez que la mayoría ya tenían una plataforma de datos y había aprendido qué cambios requerían y qué podían ofrecer, se pone más interés en la creación de casos de uso y en generar valor para el negocio. A diferencia de la primera fase, donde el impulso había sido los equipos de tecnología, en esta segunda fase son los equipos de negocio los que impulsan la evolución de las arquitecturas de datos para poder mejorar los casos de uso de analítica que quieren abordar. Y por último, desde el año 2019 se está viendo una tercera etapa en la que, si bien a nivel de negocio ya se tiene un nivel de madurez suficiente, se está poniendo más intensidad en la parte tecnológica, en poder adaptar las plataformas a las necesidades cambiantes del día a día, principalmente explorando el uso de soluciones cloud e incorporándolo a sus arquitecturas. La situación actual a nivel de plataforma de datos es, para las grandes empresas, que existen plataformas Big Data en infraestructura propia que conviven con soluciones Big Data en cloud, en lo que se denomina plataformas híbridas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se utiliza Hadoop en la práctica, qué pasos hay que adoptar o incorporar. Una vez que hemos decidido que Hadoop es la tecnología a utilizar como tecnología Big Data y para dar buena cobertura a los casos de uso que los sistemas tradicionales no pueden cubrir, se requiere una serie de pasos hasta su uso. Lo primero es identificar las necesidades de almacenamiento y procesamiento de datos, ¿vale? Para poder dimensionar correctamente la plataforma. Después lo que se hace es un plan de capacidad y selección de hardware, y para ello normalmente existe un estándar que se utiliza de 12 discos de 2 terabytes por nodo worker, más o menos. La tercera fase es comprar el hardware. El cuarto paso es la instalación física, que una vez de haber comprado el hardware, pues es necesario realizar la instalación física, que incluye la disponibilización de los racks o del espacio en el centro de datos. También la instalación de las máquinas, la instalación de la arquitectura de red, etcétera, etcétera. El quinto paso es la instalación de todo el software, que ya que tenemos, una vez instalado el hardware, tenemos que realizar la instalación y configuración de los sistemas operativos de las máquinas. El sexto paso ya es la instalación de Hadoop, que después de instalar el software base, el sistema operativo, se tiene que instalar la distribución comercial utilizando un software de administración que puede ser Cloudera, que ya hemos hablado de ella, o Ambari. La sexta fase es la poner a prueba la plataforma. Una vez que lo tenemos todo instalado en el clúster, pues es necesario validar que todos los servicios funcionen, ¿no?
por ejemplo, realizando pequeños programas o pruebas sobre todos ellos y comprobando que se ejecutan bien. El octavo paso es el tuning, que antes de liberar la plataforma para su uso en toda la organización, se suele implementar una fase de tuning en la que, utilizando ejemplos más complejos, se optimizan diferentes variables de configuración, tanto para el sistema operativo como para Hadoop. Y la última fase es la preparación del entorno de trabajo, que esta fase se incluyen tareas de creación de los usuarios, establecimiento de permisos, creaciones de cola para YARN y la creación de la estructura de directorios de trabajo, etc. Vale, vamos a seguir con los modelos de despliegue y dentro de ellos nos encontramos con los famosos Data Lakes. Las tecnologías Big Data, concretamente Hadoop, en su origen no estaban nada enfocadas a resolver casos de usos generales o a servir como plataformas, sino solo para resolver casos de uso concretos. Sin embargo, motivado por la concepción de Hadoop como plataforma y su crecimiento en cuanto a las herramientas disponibles sobre los datos almacenados, Hadoop comenzó a visualizarse como una herramienta muy clave para mejorar los diferentes procesos analíticos que hasta ahora se estaban confiando al Data Warehouse, que presentaba muchos problemas de escalado y de elevación de costes. De esta manera se empezó a visualizar a Hadoop como una plataforma en la que poder volcar todos los datos disponibles en la empresa para posteriormente ser analizados por diferentes tecnologías y equipos. Nace entonces el concepto de Data Lake. Un Data Lake básicamente es un repositorio centralizado que permite almacenar todos los datos de una empresa a cualquier escala sin modificarlo y sin tener que estructurarlos primero. Y también permite ejecutar diferentes tipos de análisis, desde cuadros de mando hasta reporting y análisis en tiempo real, para cosas como el Machine Learning. También es importante recalcar que el concepto del Data Lake, al igual que el concepto de Data Warehouse, pretende tener un repositorio centralizado con todos los datos de la compañía, evitando de esta manera la situación más habitual, que consiste en que cada herramienta o área tiene sus propios datos y la compartición entre áreas o aplicaciones es difícil, además de tener varias versiones de diferentes del mismo dato. Para entender el funcionamiento de las capas de un Data Lake es necesario entender las distintas fases por las que van pasando los datos en un Data Lake, desde su incorporación en la plataforma hasta su explotación. En primer lugar, los datos son ingestados desde múltiples fuentes sin aplicar ninguna transformación en el proceso. Las fuentes pueden ser sistemas de streaming o ser datos en reposo, etc. Una característica muy importante de los Data Lakes es que los datos se almacenan tal cual se reciben. Estos datos se llaman raw data. Este es un punto de diferencia importante frente a los Data Warehouse, ya que estos últimos no disponen del dato en origen, sino que solo disponen del dato ya preparado. Después de tener los datos almacenados en el Data Lake, se lanzan procesos para validar y procesar los datos para que puedan ser exportables por diferentes aplicaciones con fines más analíticos. Cabe destacar que todos los procesos de transformación de los datos suelen ser liderados por un equipo de ingeniería de datos. Y una vez que los datos RAW han sido procesados, validados y limpiados, son publicados en un repositorio único que pretende ser una fuente de la verdad de los datos y el lugar en el que todos los equipos consultan los datos, asegurándose de que todos ellos utilizan la misma información. Este repositorio suele tener una interfaz SQL, pero también suele permitir el acceso a los datos en claro, directamente a los ficheros, para los casos en los que los data científicos de datos desean hacer modelos sin una estructura de datos inicial. Ahora que ya sabes qué es un Data Lake, vamos a hablar de lo que es un Data Mesh. Muchas organizaciones invierten en Data Lake equipos de ingeniería de datos con las expectativas de impulsar su negocio apalancados en los datos. Este equipo de ingeniería, que es el que se ocupa de la ingesta, transformación de los datos y posteriormente el ofrecimiento de los datos
para que distintos grupos puedan utilizarlos, necesita conocer en detalle la naturaleza de los datos en origen. Y está claro que el data lake tiene muchísimas ventajas, pero también tiene muchos problemas y cuellos de botella, como que la dificultad de escalar el modelo de operaciones sobre los datos es muy difícil, o la generación de dependencias sobre un único equipo de ingeniería de datos también es muy difícil. Por estos dos motivos surgió a principios de esta década el concepto de data mesh. Una arquitectura de data mesh es un enfoque descentralizado en el que cada dominio, que pueden ser los clientes, venta, logística, etc., es responsable de preparar los datos y ofrecer al resto de equipos estos datos como producto. Es decir, ofrece al resto de equipos los datos para que puedan ser utilizados de la forma más sencilla posible. Para que lo entiendas, el data mesh es principalmente un enfoque organizacional. Sin embargo, la tecnología sigue siendo muy importante, ya que actúa como un habilitador en este tipo de arquitecturas y se rige en unos principios muy básicos. Los datos siempre son el producto. La infraestructura de datos de autoservicio como plataforma y el gobierno computacional federado, que es el que se encarga de crear el ecosistema de datos que cumpla las reglas de la organización y las regulaciones de la industria. La realidad es que este modelo todavía no está muy implantado en las organizaciones a día de hoy, pero muchas lo están planteando en adoptar esta filosofía más descentralizada para la gestión de los datos y empezar a sustituir los equipos de arquitecturas o de ingeniería centralizados. Ahora vamos a hablar de Hadoop as a Service, que creo que también es muy importante. Si no sabes lo que es, te vas a enterar ahora mismo. Hadoop es una plataforma que inicialmente fue creada para desplegar en infraestructura propia. También se puede llamar on-premise. Sin embargo, los proveedores de soluciones en cloud comenzaron a ofrecer dentro de su portfolio de servicios soluciones de Hadoop como servicio. Simplemente es como tener Hadoop en la nube. Y lo que pasa es que lo tienes muchísimo más rápido, en muchísimo menos tiempo. Porque tú solo pagarías la mensualidad por tener esa nube con Hadoop. Y dentro de ellos podemos encontrar Amazon EMR, que son las siglas de Amazon Elastic MapReduce, que básicamente es un servicio de Amazon Web Service que permite crear clústeres de Hadoop a demanda. También podemos encontrar Microsoft Azure HD Insight, que es la solución de Azure para Hadoop de Microsoft, que nos permite arrancar también clústeres de Hadoop a demanda en una modalidad de pago por uso. Es muy parecido a Amazon EMR, aunque tiene algunas diferencias, porque utiliza otra distribución y también tiene Ambari, etcétera, pero bueno, que es prácticamente lo mismo.